El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. Le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentaditos. Toda la semana hemos estado viendo, y yo hacía unas reflexiones, sobre la creación y la recreación. La creación, o sea, lo que Dios planteó como proyecto y cómo el hombre lo echa a perder, y se necesita una recreación, que en términos teológicos o espirituales es el volver a nacer, nacer en el Espíritu. Cuando Jesús está con este hombre, ya se me olvidó su nombre, pero es un hombre que le dijo: hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo meterme? ¿Cómo? Nicodemo. ¿Cómo puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Mucha gente se ha preguntado: ¿cómo puedo nacer otra vez, espiritualmente hablando? Tan sencillo y tan complicado. Y la respuesta está en algo que a veces no lo queremos entender y mucho menos hacer. Se llama obediencia. Nada más. Con que aprendiéramos a obedecer, las cosas serían tan sencillas, claro, en el sentido de que sabemos lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste trabajo esa obediencia. Si pusieron atención a la narración del pecado, el primer problema es ponerse a dialogar con el enemigo. O sea, a veces el diálogo es saludable, pero otras veces hay que mantenerse alejas, aparte, porque es peligroso, envuelve. Y no me refiero que realmente se te vaya a aparecer el demonio, no, me refiero a veces en ese diálogo que puede envolver a la gente en una confusión si no tenemos bien planteados nuestros valores, nuestros principios, nuestros dogmas o la base fundamental de lo que creemos. Porque incluso aparte de que nos dejamos envolver, inventamos cosas. Yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero mi querida Eva inventó algo que ni siquiera se le dijo. Empieza el diálogo con el demonio, que aquí podríamos decir la cultura de la muerte, o sea, todo aquello que es fuera de Dios, al margen de Dios, opuesto a Dios. Y empieza este diálogo. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? O sea, obviamente, en ese diálogo es cuestionar la autoridad de Dios. Cuando empezamos a dialogar, es que podemos hacerlo de otra manera. O sea, son principios. No hay vuelta de hoja. No se vale de que no desearás la mujer de tu prójimo, pero bueno, la puedes ver nada más tantito. No, o sea, no nos hagamos tarugos, es un principio universal. Bueno, es que se considera al feto y todavía no es niño, sino hasta que está bien formado, hasta que ya es viable. Entonces, mientras, no, o sea, no se puede dialogar en esos aspectos. Cuando empezamos a dialogar en esos aspectos, perdemos completamente nuestra postura. Y por querer agradar al mundo, perdemos la esencia de lo que somos como católicos. Por ejemplo, ahorita con este
aspecto del diálogo que se da, o si se da o no se da, y cómo se da, está interesante estar al pendiente, pero de lo que es el sínodo de los obispos, de la familia, que ahí pues, uno lee y se pone a ver las posturas de los cardenales, de los obispos, que unos a favor, que otros en contra, de los divorciados vueltos a casar, del matrimonio entre homosexuales, entre otras cosas. O sea, es que ni siquiera se debería de dialogar en ese aspecto. Sí, cómo ayudar a estas personas, estoy de acuerdo. En eso no hay vuelta de hoja. Pero ponerse a dialogar que si se puede o no se puede, espérate, es un principio. Decía el padre Jorge Lorin, muy simpático. No porque haya una ley humana que diga que las vacas vuelan y por decreto se pone eso, pues le van a salir a las vacas y van a volar. O sea, no hay vuelta de hoja. Tendríamos que ser claros. El problema es cuando empezamos tratando de agradar, tratando de ver. O sea, sí tenemos que dialogar, pero sin perder de vista cuáles son nuestros principios cristianos y qué es lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarán. ¿Cuándo dijo que no lo tocaran? En ningún momento dijo Dios, no lo tocarán. Claro, no estar, pero ¿cómo podemos hablar de más cuando ni siquiera conocemos exactamente cuál es el planteamiento base de nuestra fe? Aquí, obviamente aquí es una narración, es un cuento, pero nos ayuda a entender cómo como católicos a veces nos atrevemos a hablar, a dialogar y ni siquiera conocemos los principios fundamentales de nuestra fe. Lo que nos da esa identidad, lo que nos permite mantenernos firmes en los momentos difíciles, en los momentos también de euforia, de mucho gozo. O sea, si no tengo bien claro qué es lo que creo es lo que me define como persona, lo que voy a hacer en esta vida, cómo voy a actuar, cómo voy a pensar y hacia dónde me dirijo. Si no tengo esa estructura de mi fe, pues voy a ser como dice el refrán, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y puede haber católicos que vengan a misa, pero dice, bueno, yo soy católico, pero yo creo en la Santa Muerte. Yo soy católico, pero yo estoy a favor del aborto. Entonces, ya no hay una coherencia. Entonces, mezclamos y diluimos la esencia de nuestra fe, que es precisamente lo que se quiere llegar a veces en este ámbito. Y es muy importante porque en el planteamiento que se le hace a Eva, vienen las mismas tentaciones que va a tener Jesús en el desierto. Claro, no es más que la misma situación, pero disfrazada. Hay un disfraz ahí para que no se entienda muy bien. Pero fíjense qué interesante. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Sentidos. Codiciable, o sea, el hecho de te va a dar cierta fama, cierto poder, o sea, y alcanzar sabiduría, obviamente al margen de Dios. Entonces, tres aspectos que vamos a meditar en la Cuaresma, cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿se acuerdan? Los elementos, las tentaciones que va a tener. El primero es, a ver si eres Dios, convierte estas piedras en pan, los sentidos. Segundo, a ver, codiciable, o sea, la fama, el poder. Si eres Dios, a ver, arrójate, pues no que dijo Dios que iba a mandar los ángeles para que no te pasara nada. Y tercero, todo esto será tuyo si te postras y me adoras. O sea, poder tener sin la necesidad de tener como centro a Dios. Todo acto, todo conocimiento, toda decisión al margen de Dios es precisamente una adoración a Satanás. Si no consciente, pero sí inconscientemente, que es precisamente estas tentaciones en las cuales Adán y Eva van a caer y que de alguna manera se van a repetir en nosotros, se van a ir estando repitiendo a tal grado que nos va a ir destruyendo, porque permitimos enfrentarnos a esta cultura de la muerte sin una base, sin un conocimiento de lo que somos, de lo que Dios quiere
de nosotros. Y ahí es precisamente, viene este elemento de un conocimiento al margen de Dios, que es cuando comen del fruto prohibido y se le abrieron los ojos. O sea, es ese conocimiento fuera de Dios, que te saca del proyecto de Dios y te termina por destruir, y obviamente destruir a los que Dios te ha encomendado. Obviamente el Señor viene a reconstruir lo que se ha destruido. Hablaba yo del caos, los tres elementos que nos narra el Génesis, el momento de la creación, que era lo que había: oscuridad, soledad y caos. Los tres elementos fundamentales que se da en el pecado: caos, oscuridad y soledad. ¿Cómo saber que estoy en esa realidad? Precisamente, ¿cuántas veces las personas que están en pecado o que viven en el pecado y están así como que llenándose de todo y terminan sintiéndose solas? A pesar de tener gente a su alrededor, a pesar de tener mucho material, hay una soledad intensa en el hombre. Consecuencia, el pecado. La oscuridad, como desgraciadamente el pecado no nos permite ver lo que estamos haciendo con nosotros. Yo hice un experimento y lo compartí en la semana, cuando hace muchos años di un retiro para jóvenes. Era un retiro mixto, hombres y mujeres. Y hicimos un experimento en la noche, les revolvimos la ropa, a los hombres por su lado y a las mujeres por su lado. Y no les prendimos la luz, dijimos, se tienen que vestir así con la luz, que no había luz, así como están. Y las mujeres aparte se iban a vestir, se iban a pintar con lo que encontraran, lápiz labial y todo. Hombre, fue una de risa, porque unas parecían guasones así, y con ropa al revés, con todo al revés. Es precisamente la consecuencia del pecado. O sea, hacemos actos que no nos damos cuenta el daño que nos estamos ocasionando, porque estamos en la oscuridad. Y llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y el tercero, el caos. Pues simplemente aquella persona que vive en esta realidad, pues no sabe ni qué hacer con su vida. O sea, todo así como que se le cae en el sinsentido, cae en la desesperación, en la angustia, todo le sale mal, no es capaz de poder enfrentar a veces lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no está en la gracia, no está en la luz. Entonces lo que viene a hacer el Señor a traernos son luz, cosmos, orden y su presencia amorosa en nuestras vidas. Aunque estés solo físicamente o rodeado de gente, esa presencia real de Dios en nuestro ser acompañándonos. Pero viene el elemento que se necesita ir entendiendo. El ser humano tiene miedo al sufrimiento, tiene miedo a la soledad, tiene miedo al dolor, tiene miedo a la muerte. Y Jesús, en estos ámbitos de la predicación que realiza Él y de los milagros, va demostrando esa autoridad. Aquí vemos la narración de este sordo y tartamudo, Éfeta, y recrea el orden en ese cuerpo enfermo, dañado. No nos dice por qué está enfermo, pero viene a recrear lo que estaba mal, a darle orden. Pero lo importante aquí no es lo físico, y el problema es precisamente por eso Jesús, y se habla en algunos evangelios, el secreto mesiánico, el no diga nada. O sea, lo estoy haciendo por ustedes, pero todavía no es tiempo. O sea, no quiero que me busquen por eso. Desgraciadamente, y aquí lo dice, como el Señor les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. La obediencia, vuelvo al principio. Por no obedecer estos carajos, cuántas cosas se pudieron haber hecho o no se hicieron por esa desobediencia. O sea, tan sencillo como calladito nos vemos más bonitos. Si el Señor dice no, es no. ¿Para qué nos hacemos tarugos? Si tan solo fuese esa obediencia.
A veces se nos hace fácil, nos permitimos cosas sabiendo en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo sabiendo que es voluntad de Dios. Nos permitimos, doblamos, tergiversamos la ley, el mandamiento, la voluntad de Dios e impedimos que la acción de Dios se manifieste completamente. Jesús viene a restituir eso, pero si seguimos desobedeciendo, pues obviamente nuestra vida va a seguir siendo un caos, una soledad y una oscuridad. Gracias a Dios tenemos la manera de restituir eso. El sacerdote tiene el poder, no por sí mismo, que no lo merecemos, pero Dios así lo ha querido, a través de ese ministerio, de ese sacramento, de la reconciliación, del bautismo obviamente, pero de la reconciliación, dar a la persona estos tres elementos: orden, luz y la presencia de Dios en su vida. Por eso es tan importante. Y ahora que vamos a empezar la Cuaresma, Dios mediante, este miércoles, el miércoles de ceniza, prepararnos, pero no solamente que está bien con todo lo que hemos hecho. Yo los invito a que conozcan su fe. Métanse, aprovechen el internet, hay muchas cosas que nos pueden, hay páginas de verdadera enseñanza católica, con muchos elementos. Todo aquello que quiera, yo le puedo recomendar algunas páginas muy sencillas, pero con una ortodoxia, con unos principios, para que no andemos, digo, no es que el padre sutanito dijo esto, no, vámonos sobre lo que es, y no hacernos tarugos. Y esto va para muchos sacerdotes y obispos, que podemos a veces ser los principales que desviemos el camino de ustedes. Oren por nosotros para que verdaderamente seamos fieles a ese llamado y no querer agradar al mundo, no querer dialogar con el mundo en ámbitos que no se debe, simplemente es así, y vamos a luchar por esos principios. Hay que buscar medios, como yo dije, para rescatar las almas, para ver de qué manera se acercan los divorciados vueltos a casar. De hecho, yo tengo varios así que ya entendieron y viven su vida y tratan, porque tampoco es en algunos casos saludable, ya tienen hijos, pero no se les niega la puerta de la iglesia, ni el acompañamiento, ni nada. Pero sí hay que ser bien claros en algunos aspectos, que si empezamos a permitir, vamos a terminar lo mismo haciendo que hizo Eva, negando y rechazando la voluntad de Dios. Presentemos juntos, pues, las intenciones y necesidades que hay en sus corazones y de todas las personas que nos han pedido oración.